Título Ande y Kerem esperan gemelos. Así son los cuartos infantiles en sus novelas. Secretos de series turcas. *******. Hola amantes de las series turcas, bienvenidos un día más a su canal favorito donde exploramos los mundos llenos de pasión, drama y romance que nos ofrece la televisión turca. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, lleno de rumores, fantasía y por supuesto, nuestras adoradas series turcas. Últimamente las redes sociales han estado en llamas con un rumor. Hande Erçel y Kerem Bürsin esperan gemelos. Sí, lo sé, es una locura. Pero como buenos fans que somos, vamos a aprovechar esta fantasía para imaginar cómo serían los cuartos infantiles en las series que protagonizaron. ¿Reflejarían el lujo y la elegancia de Love is in the Air? ¿O quizás la sencillez y el encanto de Güneş Beklerken? ¿O incluso la opulencia de Hayat Ağak? Antes de que nos sumerjamos en este universo de pañales, biberones y decoración de cuartos infantiles, quiero recordarles que si les gusta el contenido del canal, si disfrutan tanto como yo hablando de estas series que nos roban el corazón, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una gran familia turca. Ahora sí, manos a la obra. Primero vamos a viajar al mundo de Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocen en Turquía. Esta serie de comedia romántica nos enamoró con la historia de Eda YLDZ, una florista con aspiraciones, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Protagonizada obviamente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, la serie nos regaló momentos inolvidables y un romance que traspasó la pantalla. Imaginemos ahora que Eda y Serkan, en la serie, esperan gemelos. ¿Cómo decorarían el cuarto? Pensando en Serkan Bolat, el perfeccionista y amante del diseño minimalista, el cuarto de los gemelos sería probablemente un espacio amplio, luminoso y moderno. Predominarían los colores neutros como el blanco, el gris y toques de madera clara. Los muebles serían de diseño escandinavo con líneas limpias y funcionales. Nada de recargamiento ni adornos innecesarios. Quizás una cuna gemelar con un diseño innovador, elaborada con materiales orgánicos y certificada como segura para bebés, un cambiador con cajones espaciosos para guardar todo lo necesario, incluso con organizadores modulares para mantener todo impecable. Y no nos olvidemos de la iluminación, luces LED regulables que permitan crear diferentes ambientes, desde una luz tenue para la hora de dormir hasta una luz más brillante para jugar. Pero, esperen. No podemos olvidar a Eda, la florista creativa y soñadora. Ella seguramente querría añadir toques de color y calidez al ambiente. Podríamos imaginar guirnaldas de flores de papel colgando del techo, móviles con figuras de animales hechas a mano y cojines con estampados alegres, quizás inspirados en diseños tradicionales turcos o en sus propias creaciones florales. Eda también insistiría en incluir plantas de interior, como lavanda o jazmín, para purificar el aire y crear un ambiente relajante. Quizás un rincón de lectura con una alfombra suave, tejida a mano con lana natural, y una mecedora vintage restaurada donde Eda pueda acurrucarse con sus bebés, contándoles historias y cantándoles canciones de cuna. La combinación de la elegancia minimalista de Serkan y el toque bohemio de Eda daría como resultado un cuarto infantil único y sofisticado, reflejo de la personalidad de ambos. Sin duda sería un espacio digno de una revista de decoración. Imaginen las fotos que publicarían en Instagram, harían explotar las redes sociales. Y para darle un toque aún más personal, podrían encargar un mural a un artista local, con un diseño que combine elementos de la arquitectura moderna y la naturaleza. Ahora dejemos atrás el lujo de Love is in the Air y viajemos a otro drama que nos conquistó, Güneş Beklerken, o Esperando el Sol. Esta serie juvenil, protagonizada por Kerem Bürsin y Yağmur Tanseversin, nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y se enfrenta a los desafíos de la adolescencia, el amor y la amistad. Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que termina enamorándose de Zeynep. Si Zeynep y Kerem en la serie esperaran gemelos, el cuarto infantil seguramente tendría un estilo mucho más relajado y juvenil. Zeynep, con su personalidad sencilla y su espíritu luchador, querría crear un espacio acogedor y funcional, sin grandes lujos. Podríamos imaginar paredes pintadas en tonos pastel, como el azul cielo y el rosa claro, tal vez con algunas nubes pintadas a mano. Los muebles serían de madera clara,
quizás incluso reciclados o restaurados, dándoles un toque vintage y sostenible. Habría estanterías llenas de libros y juguetes, un espacio para dibujar y pintar con caballetes hechos en casa y pinturas no tóxicas, y quizás incluso una pequeña tienda de campaña tipi donde los gemelos puedan jugar y esconderse, creando su propio mundo de fantasía. Para el suelo, una alfombra de goma con motivos infantiles sería ideal, fácil de limpiar y segura para que los bebés gateen y jueguen. Kerem, a pesar de su imagen de chico malo, seguramente querría participar en la decoración del cuarto. Podríamos imaginarlo pintando murales en las paredes con grafitis artísticos pero infantiles, creando figuras con origami para decorar el techo o incluso construyendo una casa de muñecas con sus propias manos, utilizando materiales reciclados y dándole un toque personal y único. También podrían colgar fotos de sus amigos y familiares, creando un ambiente cálido y familiar. El cuarto de los gemelos de Zeynep y Kerem sería un espacio lleno de amor, creatividad y alegría, un reflejo de su propia historia de superación y crecimiento. Y por supuesto, no faltaría un tocadiscos vintage para poner música y bailar con los bebés. Cambiando completamente de registro, vamos a sumergirnos en el drama histórico con Muhtesem YZYL, o El Sultán. Esta serie épica, que narra la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán más poderoso del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera, nos transporta a un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas y amores prohibidos. Imaginemos ahora que Hürrem Sultán espera gemelos de Suleimán. La noticia causaría un revuelo en el palacio. El cuarto de los gemelos sería, por supuesto, un espacio digno de la realeza otomana. Podríamos imaginar paredes cubiertas de seda bordada con hilos de oro y plata, representando escenas de la naturaleza y motivos geométricos. Los muebles serían de madera tallada a mano por los mejores artesanos del imperio, con incrustaciones de nácar y piedras preciosas como rubíes y zafiros. Las cunas estarían hechas de ébano y adornadas con doseles de seda, protegidas por mosquiteros de encaje fino. Habría alfombras persas de colores vibrantes, tejidas con lana de la mejor calidad, cojines de terciopelo rellenos de plumas de ganso y lámparas de aceite de oro y cristal que iluminarían el ambiente con una luz cálida y dorada, creando un ambiente mágico y opulento. Por supuesto, el cuarto estaría custodiado por eunucos y nodrizas que velarían por la seguridad y el bienestar de los gemelos, siguiendo estrictas normas de higiene y protocolo. Hürrem Sultán, con su astucia y ambición, se aseguraría de que sus hijos recibieran la mejor educación y estuvieran preparados para ascender al trono, contratando a los mejores tutores y profesores del imperio. El cuarto de los gemelos en el sultán sería un símbolo de poder, riqueza y linaje, un reflejo de la grandeza del imperio otomano. Además, se construiría una fuente de mármol en el centro del cuarto, con agua perfumada con esencias exóticas, para crear un ambiente relajante y lujoso. Ahora, para un cambio radical, nos vamos a un drama contemporáneo, Kukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en un barrio marginal de Estambul llamado Kukur. La serie, llena de violencia, traición y lealtad familiar, nos muestra la lucha por el poder entre diferentes clanes y la difícil vida de sus habitantes. Imaginemos ahora que Sena Koobal y Yamak Koobal, una pareja central en la serie, esperan gemelos en medio de todo el caos y la violencia que rodea a Kukur. ¿Cómo sería el cuarto infantil en este contexto tan peculiar? Probablemente el cuarto de los gemelos estaría ubicado en un lugar seguro y discreto dentro de la casa de los Koobal, protegido por los hombres de confianza de la familia. No habría lujos ni extravagancias. El espacio sería funcional y práctico con muebles sencillos y resistentes, diseñados para resistir el paso del tiempo y las inclemencias del entorno. Podríamos imaginar paredes pintadas en colores oscuros, quizás incluso con grafitis que reflejen la identidad del barrio. Las cunas serían de madera maciza, construidas para resistir cualquier eventualidad, con colchones firmes y seguros. Habría estanterías llenas de armas de juguete y libros sobre estrategias de guerra, aunque Sena intentaría equilibrar esto con cuentos infantiles y libros de poesía. Quizás incluso una pequeña diana donde los gemelos puedan practicar su puntería desde pequeños, aunque Sena preferiría que aprendieran a tocar un instrumento musical. Sena, a pesar de la crudeza del entorno, intentaría crear un ambiente cálido y acogedor para sus hijos. Podríamos imaginarla tejiendo mantas de lana, cantándoles canciones de cuna tradicionales turcas y contándoles historias sobre la historia de Kukur, intentando transmitirles valores como la lealtad, el honor y la familia.
El cuarto de los gemelos en Kukur sería un refugio en medio de la tormenta, un lugar donde el amor y la familia prevalecen sobre la violencia y el peligro. Y seguramente habría un amuleto de la suerte colgado en la pared, protegiendo a los bebés del mal de ojo. Finalmente, para terminar con una nota más ligera, vamos a hablar de Erkencikus, o pájaro madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanemaiden, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Candy Beat, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie, llena de situaciones divertidas y momentos románticos, nos muestra la importancia de seguir nuestros sueños y luchar por el amor. Si Sanem y Can en la serie esperaran gemelos, el cuarto infantil sería un reflejo de su personalidad creativa y aventurera. Podríamos imaginar paredes pintadas con murales de paisajes exóticos, con motivos de selvas, montañas y playas paradisíacas, inspirados en los viajes de Can. Los muebles serían de estilo bohemio con piezas de madera tallada, telas coloridas y cojines con estampados étnicos, traídos de diferentes partes del mundo. Habría una tienda de campaña donde los gemelos puedan jugar a ser exploradores, un mapa del mundo donde puedan planear sus futuras aventuras y una colección de instrumentos musicales de diferentes culturas para que puedan despertar su creatividad. Sanem, con su imaginación desbordante, llenaría el cuarto de historias, cuentos y leyendas de lugares lejanos, inventando personajes y mundos fantásticos para sus hijos. Can, con su espíritu libre y aventurero, les enseñaría a amar la naturaleza, a respetar a todas las culturas y a perseguir sus sueños sin miedo, animándolos a explorar el mundo y a vivir experiencias inolvidables. El cuarto de los gemelos en Erkencikus sería un espacio lleno de magia, inspiración y amor, un lugar donde los sueños se hacen realidad. Y por supuesto, no faltaría una hamaca colgada del techo, donde los bebés puedan balancearse y relajarse. Y hasta aquí nuestro viaje imaginario por los cuartos infantiles de nuestras series turcas favoritas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo imaginando cómo serían estos espacios en diferentes contextos y situaciones. La verdad es que independientemente del estilo o el presupuesto, lo más importante es el amor y el cuidado que se pone en crear un ambiente seguro y acogedor para los más pequeños. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos cuartos infantiles les gustó más? ¿Qué otras series turcas creen que merecerían una versión infantil? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus gustos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.